Hola, buenos días. Vamos a comenzar con el primer tema de navegación astronómica que, bueno, pretendo que sea una pequeña introducción a lo que es el tema en sí, ¿no? He querido empezar con una explicación somera de los distintos tipos de navegación que existe. Entonces vamos a comenzar por la situación de los puntos en la superficie terrestre. Sabéis que la situación en la superficie terrestre viene determinada por las coordenadas geográficas que llamamos latitud y longitud. ¿Vale? La latitud es el arco de meridiano contado desde el ecuador hasta el paralelo de latitud considerado. ¿Vale? Aquí donde está la persona supuestamente es donde estaríamos nosotros. Esta latitud se cuenta desde 0,0 en el ecuador a 90 en los polos, ¿vale? Y es hacia el norte si vamos hacia el polo norte y hacia el sur si vamos hacia el polo sur. En cuanto a la longitud, es el arco de Ecuador contado desde el meridiano cero, que en la actualidad es el meridiano de Greenwich, pero sabéis que antes hubo otros meridianos, estuvo el meridiano de París, etc. Y se mide hasta el pie del meridiano del punto, es decir, arrancaríamos en el meridiano cero y haríamos este trocito hasta el pie del punto donde hemos empezado a contar la latitud. Se cuenta de 0 grados a 180, es decir, tendríamos este semicírculo de 0 a 180 por un lado, este semicírculo de 0 a 180 por aquí y este otro semicírculo de 0 a 180 por aquí, este u oeste, dependiendo de la dirección en la que vayamos. ¿Vale? Conceptos muy sencillitos que ya tenéis que saber del PER y del patrón. Bien, ahora pasamos a ver un poco los tipos de navegación. ¿Vale? La navegación marítima, como sabéis, es una disciplina cuyo objeto es la planificación, dirección y control de la derrota de forma que ésta sea segura y eficaz. Es esencial para ello disponer de las cartas náuticas de la zona donde estamos navegando y de la determinación precisa de las coordenadas geográficas que hemos visto en la diapositiva anterior, latitud y longitud, que nos permiten obtener la situación del buque. Y los objetivos principales son evitar cualquier peligro que pueda poner en un brete a la vida humana y detectar y corregir desviaciones respecto a la derrota que se ha establecido inicialmente. Y estas desviaciones se pueden deber a la corriente, el viento, etc. Existen distintas técnicas para determinar la situación cuando estamos a bordo y esto da lugar a los distintos tipos de navegación que existen. En primer lugar hablamos de la navegación costera, que se produce siempre que navegamos por zonas en las que tenemos la costa a la vista. ¿Vale? Hasta 200 millas de la costa en un día despejado se puede ver perfectamente. En este caso el navegante debe conocer su situación respecto a la costa y otros barcos, distancias, marcas, enfilaciones, balizamientos, señales
y dispone de las ayudas para la navegación tradicionales de compás, que es la aguja a bordo, alidada, cartas, libros de medidas, transportador, etcétera, etcétera, y últimamente ya con el desarrollo de la electrónica, el GPS, radar, sonda, plotter, etcétera. Bien, en segundo lugar, pasamos a ver un poco lo que es la navegación por estima, y esto me parece importante porque la navegación por estima es un auxiliar de la navegación astronómica. Tenemos que tenerla en cuenta porque nos hará falta para hacer cálculos de navegación astronómica. Bueno, en la navegación por estima consideramos que la Tierra es plana porque utilizamos la trigonometría plana para desarrollarla, y se puede utilizar cuando la distancia entre el lugar de salida y el de llegada es menor de 600 millas. Permite resolver este tipo de navegación dos problemas principales que podemos tener cuando navegamos, que es la transformación de las coordenadas de un lugar de salida y un lugar de llegada en el rumbo y la distancia que debemos poner para cumplir esa derrota. Y nos vale también para conocer durante la navegación la posición, tanto la que tendríamos ahora mismo si estuviéramos navegando, como la que vamos a tener dentro de una hora, si hacemos cálculos a intervalos regulares. Es decir, nosotros estimamos una velocidad media que llevamos en la navegación, y podemos hacer con eso, pues consideramos un movimiento sin aceleración, es un movimiento rectilíneo uniforme, y hacemos los cálculos con nuestra velocidad constante, con la distancia, y entonces podemos jugar con los tiempos, etc. La situación del barco se obtiene por medios analíticos, teniendo en cuenta la situación inicial, el rumbo y la velocidad, en el caso de que nos den situación inicial, rumbo y velocidad, o podemos también disponer de situación inicial y situación final y nos piden el rumbo y la velocidad. Aquí se pueden jugar con varias variables, ¿no? Pero los problemas se resuelven siempre de la misma manera. Podemos obtener el rumbo a aplicar, que puede ser el rumbo verdadero, el rumbo de superficie si tenemos viento, en cuyo caso tenemos que saber el abatimiento, el rumbo efectivo cuando tenemos corriente, para lo cual sabéis que de la corriente necesitamos saber la intensidad horaria de la corriente. Y bueno, otro punto interesante es que el punto resultante de los cálculos se denomina situación estimada. Esto se utiliza muchísimo en navegación astronómica, porque la situación estimada en navegación astronómica es en la que nosotros nos basamos, suponemos que estamos en esa situación estimada y hacemos los cálculos en función de esa situación estimada, y luego comparamos nuestra situación estimada con nuestra situación real. Bien, hasta unas 300 millas tenemos que hacer cálculos de aproximación, porque suponemos que la superficie terrestre es plana. Si esta distancia es mayor, tenemos que utilizar un concepto que son las latitudes aumentadas o partes meridionales,
o el desarrollo mediante el cálculo integral de la línea loxodrómica. Bien, estos son conceptos que conviene que sepáis, pero ahora mismo tampoco son importantes. Los dos tipos de estima, como he comentado anteriormente con brevedad, son la estima directa, si conocemos la situación inicial, rumbo y distancia navegada, y no conocemos la situación final, o la estima inversa, si conocemos las dos situaciones, la inicial y la final, es decir, de dónde partimos y a dónde queremos llegar, y necesitamos calcular rumbo y distancia. Bien, bueno, este es el desarrollo de las fórmulas de la estima directa. Entonces, el cálculo de la estima limitado a pequeñas distancias. Bueno, pues aquí tenéis el dibujo. Nosotros estamos en la posición 1 y vamos a la posición 2. Imaginaros que esto está encima de una carta náutica, ¿vale? Entonces tenemos que recorrer una distancia d, ¿vale? La distancia vertical entre la posición 1 y la posición 2 es el incremento de latitud, y la distancia horizontal entre la posición 1 y la posición 2 es el apartamiento, ¿vale? Entonces aquí podemos ya obtener dos de las fórmulas, ¿vale? Aplicando el coseno del rumbo, que es el ángulo formado con el norte, pues tendríamos que el coseno del rumbo es igual al cateto contiguo, que es el incremento de latitud, partido por la hipotenusa, que en este triángulo es la distancia, ¿vale? Entonces de ahí podemos despejar el incremento de latitud, que es la distancia por el coseno del rumbo, ¿vale? Igualmente en este triángulo, aplicando la fórmula del seno del rumbo, tendríamos que el seno del rumbo es igual al cateto opuesto, que es el apartamiento, partido por la distancia, ¿vale? Estas fórmulas las tenéis aquí abajo, ¿vale? El resultado nos sale en minutos, ¿vale? Si os fijáis, a mí lo que me interesa sacar es el incremento de latitud y el incremento de longitud, porque eso me va a permitir sumarlos o restarlos a la latitud y longitud de salida y obtener, sumando esos incrementos, la latitud y la longitud de llegada. Entonces, lo primero que tenemos, el primer paso que hacemos es calcular la latitud de llegada, que es la latitud que me han dado en el enunciado de salida, más menos el incremento de latitud que acabo de calcular. Bien, y entonces obtengo mi latitud de llegada, que puede ser norte o sur. Bien, a continuación lo que tengo que hacer, tengo el apartamiento, pero me falta el incremento de longitud, ¿vale? Entonces, para el incremento de longitud aplicamos este otro gráfico que tenemos aquí, donde tenemos que el apartamiento y el incremento de longitud están separados por un ángulo de abertura latitud media. ¿La latitud media qué es? La latitud media es la suma de la latitud de salida más la latitud de llegada partido por 2,
¿vale? Eso nos da la latitud media. Con esa latitud media, que ya puedo calcular rápidamente, y con el apartamiento que previamente había calculado como la distancia por el seno del rumbo, por aplicar el seno del rumbo en esta figurita, si yo despejo de aquí, hago el coseno de la latitud media, que es el apartamiento partido por el incremento de longitud, despejo el incremento de longitud, obtengo que el incremento de longitud es igual al apartamiento partido por el coseno de la latitud media. Entonces, de aquí obtengo el incremento de longitud. Y finalmente, a la longitud de salida le sumo el incremento de longitud, o se lo resto, dependiendo de si es este o este, y obtengo mi longitud de llegada. Entonces, este problema de estima se utiliza bastante porque con una latitud y una longitud de salida, un rumbo y una distancia, puedo obtener mi latitud de llegada con antelación a que yo llegue a ese sitio. Igualmente, la estima inversa, el cálculo es bastante parecido a la estima directa, salvo que en esta ocasión nos están dando las posiciones de salida y de llegada. Entonces tenemos aquí los mismos triángulos que antes, ¿vale? Los dos triángulos, tenemos que obtener el rumbo y la distancia. Entonces, en primer lugar, lo que se hace en este caso es calcular la latitud media, que es la latitud de salida más la latitud de llegada partido por 2, como ya hemos visto. A continuación calculamos el apartamiento, que nos da en minutos. A continuación calculamos el rumbo mediante la fórmula de la tangente del rumbo, que es el apartamiento, que es el cateto opuesto, partido por el incremento de latitud. Y ese rumbo nos sale cuadrantal, ¿vale? Y será norte o sur de acuerdo con el incremento de latitud, y este u oeste de acuerdo con el incremento de longitud. Cuando digo de acuerdo, me refiero a que los signos, la especie que se llamaba antiguamente, pues va a ser norte o sur, oeste u oeste, de acuerdo con lo que nos dé el cálculo del incremento de latitud y el cálculo del incremento de longitud, ¿vale? Bien, y la distancia, para la distancia aplicaríamos directamente el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por tanto, la distancia al cuadrado sería igual al incremento de latitud al cuadrado más el apartamiento al cuadrado, ¿vale? Para despejar la distancia, porque tenemos distancia al cuadrado, tomo raíces en ambos lados del igual, ¿vale? El cuadrado de la d se va con la raíz, y este lado del igual me queda como la raíz cuadrada de el apartamiento al cuadrado más el incremento de latitud al cuadrado. Bien. Bien, aquí he querido representar un poco
lo que ya os comenté ayer, os comenté algo de la loxodrómica en la lección anterior. Esta es una simulación de una loxodrómica para que la veáis. Veis que manteniendo el ángulo constante, se me ha ido la diapositiva, manteniendo el ángulo constante con los meridianos, la rosca termina en una espiral, ¿vale? Bueno, es simplemente enseñaros eso. Esta es lo que os explicaba de la ortodrómica. Veis que aquí, desde este punto del Pacífico, costa oeste de Estados Unidos, hasta Japón, el avión, que en este caso es un avión, sigue una curva que es muy exagerada. ¿Por qué? Podéis preguntar por qué no va de aquí a aquí recto, y la respuesta es porque sigue una circunferencia que es un círculo máximo, y así la distancia es menor, con lo cual ahorra mucho combustible. Esto en los mercantes es exactamente el mismo procedimiento. Bien, bueno, la navegación electrónica, ¿qué os voy a decir? Los plotters, las aplicaciones móviles ahora están en auge. Navionics tiene un programa muy bueno para navegación electrónica, donde te indican los bajos, todos los peligros, en fin, eso está al alcance de la mano, ¿vale? Bien, y por último tenemos no sé si esta es la última. No, bueno, después ahí parece que hay otra. El sistema de navegación inercial es un sistema que utiliza unos sensores de movimiento y sensores de rotación y un pequeño ordenador para integrar la aceleración, y entonces es posible estimar la posición, orientación y velocidad de un objeto sin necesidad de tener referencia externa, ¿vale? Se suelen utilizar a veces en navegación marítima, aeronaves, misiles, naves espaciales, etc. Y es inmune a las interferencias que pueden sufrir otros tipos de aparatos, como por ejemplo el GPS. Entonces es interesante, pero es un sistema caro. Bien, y ya pasamos a la navegación astronómica. La navegación astronómica consiste en determinar nuestra situación a partir de la observación de la altura de los astros sobre el horizonte, con ayuda del sextante. Sé que para muchos de vosotros esto será un mundo completamente desconocido, pero os adelanto que el sextante no es ni más ni menos que un medidor de ángulos. En vez de un sextante podríamos utilizar cualquier otro aparato que nos inventemos nosotros y que nos permita medir el ángulo del astro con el horizonte. El sextante es el que está más desarrollado y está preparado para eso, entonces no es tontería buscar otro, pero que sepáis que el sextante no es ni más ni menos que un medidor de ángulos. Entonces, obviamente necesitamos saber las efemérides de los astros, que disponemos de esas efemérides también, están en el almanaque náutico. Tenemos que tener el almanaque náutico del año en el que estamos,
para poder hacer esos cálculos. Si yo quiero hacer un cálculo hoy, necesito el almanaque náutico de este año y tengo que irme al día de hoy. Y tenemos que precisar el instante de la observación con un reloj, con un cronómetro marino, que también está en desuso, pero se siguen utilizando. Y el cálculo al final requiere la resolución del triángulo de posición. El triángulo de posición es un triángulo que se construye sobre la esfera celeste y tiene como vértices del triángulo la posición del polo. El polo elevado es el polo del hemisferio donde yo estoy haciendo la observación. Ese es uno de los vértices. Otro vértice es el astro que estamos midiendo y otro vértice es el cenit, que es el punto que tengo justo encima de mi cabeza. Esos tres puntos forman un triángulo esférico que es, imaginaros que recortamos un trozo de balón, ¿vale? Pues sería un trozo de balón con tres vértices. Eso es lo que tratamos de resolver. La esfera celeste en realidad no existe, es una invención que hemos hecho nosotros, los humanos, y se considera como una esfera que es concéntrica con la esfera de la Tierra, y en esa esfera proyectamos todos los astros. No es que los astros estén en una esfera todos los astros a la misma distancia. De hecho, hay constelaciones que están tienen las estrellas de la misma constelación están a años luz y a distancias distintas. Entonces, es una invención para poder explicar la navegación astronómica, pero funciona. Bien, el procedimiento para la observación es medir la altura de los astros que decidamos sobre el horizonte y tomamos su azimut. El azimut es equivalente a la demora que tomábamos en navegación costera, y necesitamos esas dos cosas: la altura, el azimut y la hora. Midiendo esas tres cosas podemos entrar en el almanaque náutico con esos datos que hemos obtenido de esa observación, corregimos la altura que se llama altura instrumental que es la que hemos tomado con el sextante, y a partir de ahí hacemos una serie de cálculos que ya veremos en detalle cuáles son para obtener nuestra situación. Bien, el tema de la navegación astronómica, yo me gusta poner este ejemplo para que veáis que es muy sencillo. Vamos a imaginarnos que estamos navegando cerca de la costa y pretendemos saber dónde estamos. Entonces vemos dos faros y antes de que estamos en el crepúsculo vespertino, antes de que llegue la noche y dejemos de ver el horizonte, medimos el ángulo entre la luz del faro y el horizonte, ¿vale? Como podemos saber las alturas de los faros mediante el libro de faros, podemos encontrar mediante esta formulita, con este dibujo. Nosotros estamos aquí, hemos medido este ángulo, ¿vale? Conocemos esta h, que es la altura del faro, entonces podemos calcular d. D sería
Calculando la tangente de alfa, tendríamos el cateto opuesto, que es h, partido por la distancia d, que es el cateto contiguo. Despejando de aquí d, sacamos que d es igual a h partido por la tangente de alfa. Y así obtendríamos la distancia a la que estamos del faro. Bien. Si yo hago el procedimiento que he explicado anteriormente con dos faros, como dispondría de la carta náutica, me puedo ir en la carta, me puedo ir al faro 1, puedo coger mi compás y trazar un arco con la distancia que he calculado a la que supuestamente estoy del faro 1, y podría hacer lo mismo con el segundo faro, trazo la distancia a la que estoy del segundo faro, y donde se me corten esas dos líneas es donde yo estaría con mi barco. ¿Vale? Es un procedimiento muy sencillo. Bien, pues ahora vamos a ver cómo se hace la toma instrumental de la altura de los astros. Fijaros que el dibujo es muy análogo al anterior, ¿no? Yo mido la altura de un astro, y proyecto ese astro, me lo bajo al horizonte calculo lo mismo con un segundo astro, y donde se me corten estos dos círculos tendría dos puntos, ¿vale? Uno de los puntos ni lo veo porque ya me viene descartado por el almanaque náutico. Como buscamos los datos para trazar estos círculos, en realidad no llegamos a dibujar el círculo completo, porque el círculo completo, pues a lo mejor el centro del círculo, si estamos aquí en España, pues el centro del círculo está en el medio del Sáhara o está en Italia. Son círculos grandísimos. Pero sí que nos vamos a este trocito de círculo y entonces podemos representar y calcular nuestra posición respecto a una situación de estima que antes os he dicho que es muy importante. La situación de estima normalmente nos la dan los enunciados de los problemas, y si es en vida real, yo parto de una situación de estima, tengo que llevar una situación de estima en el barco, aún sin tener electrónica. Tengo que saber en todo momento dónde estoy, y si no sé en ese momento dónde estoy, poder estimarlo, por lo menos. Bien, pues este es el final de esta presentación. Espero que os hayan quedado claros todos los conceptos, y os emplazo para el siguiente tema, que será, ya entraremos en la introducción pura y dura de las definiciones que vamos a utilizar para la navegación astronómica propiamente dicha. Bien, pues espero que os haya gustado. Podéis ver la lección cuantas veces queráis. En el libro tenéis ejercicios de estima con los que podéis practicar, y cuando estéis listos y tengáis afianzados estos conceptos, podremos pasar al tema 2. ¿De acuerdo? Pues hasta luego y muchas gracias.